Muchas gracias a los tres ponentes. Si no os importa subir para que el público haga preguntas que me imagino que les habrán suscitado vuestras estupendas narraciones. Por si no hacen ninguna, yo me abro y os hago dos antes de bajarme. Una es a ti, Ángela, ¿cómo es posible que figuras como Beatriz Galindo, aparte de que tengan un barrio, una calle, estatuas y todas estas cosas, no se enseñen en los colegios a los niños? Que no visibilicen a mujeres tan estupendas como las que habéis hablado, te pongo ese ejemplo como otro cualquiera. Y luego me gustaría también que profundizaseis un poco más, si es posible, en lo que son estas mujeres como portadoras de memoria, sobre todo los linajes reales y señoriales, cómo van con sus propias pertenencias, de alguna forma o no, a los conventos, y cómo transmiten la ideología dominante o no. Me voy, os dejo. Muchas gracias a los tres. Bueno, cómo se enseñan o no, en el caso de Beatriz Galindo quizás goza de una cierta fortuna porque tiene un instituto dedicado que lleva su nombre en Madrid y parece ser que hay, no tengo ahora la estadística, en un momento lo vi, hay más institutos en la geografía nacional que llevan su nombre. Es una cuestión pendiente y que hemos, un compañero en mi facultad, Sisinio Pérez Garzón, que es un catedrático de Historia Contemporánea, siempre decía, ¿qué estudiamos? ¿Qué hacemos en la universidad? Y lo que queda realmente es lo que pasa a los libros de texto que se enseñan en el instituto. Ya sabemos la polémica que hay ahora sobre los programas, sobre los periodos, sobre los presentismos. Ahí estaría la clave, ¿no? Hay que hacer una verdadera operación de transferencia de conocimiento que llegue a los niveles educativos, no solamente universitarios, sino de enseñanza secundaria, enseñanza primaria. Y es una tarea ardua. Pero, si me permiten un inciso, repasando los materiales para mi presentación y queriendo confirmar algunas fechas o buscando alguna fotografía, caí en la cuenta de que Wikipedia tiene una página sobre Constanza de Castilla que ya incluye lo que estudiamos en nuestras tesis doctorales hace ya más de 20 años, de manera que eso se puede entender también como una tarea de divulgación, ¿no? El uso de los propios recursos digitales a los que puede acceder cualquier ciudadano. Bueno, sobre los linajes, yo creo que hay que hacer una diferenciación entre los dos monasterios. La princesa Juana, en su acta fundacional, exige grandeza de España para profesar en el monasterio. Entonces, efectivamente, esto influye radicalmente en todo lo que es el origen de las profesas y en cómo en las descalzas se van a dar cita los grandes linajes, sobre todo que están en torno a Carlos V y Felipe II, hasta el siglo XIX. Luego ya a partir del siglo XIX la cuestión cambia radicalmente. Esto no quiere decir, y yo lo insisto y lo he hablado con mis compañeras, que son también especialistas en esta materia, que a pesar de esto no exista una espiritualidad. Y que a pesar de esto no haya una mezcla de motivaciones a la hora de profesar. Es decir, la cuestión es compleja porque nos podemos encontrar con mujeres que tienen auténtica ansia de vida religiosa junto con mujeres que van al claustro única y exclusivamente para arreglarse la vida, o viudas que lo encuentran como sitio para rendir oración o veneración a su difunto. Esto por un lado. La Encarnación no exige la grandeza de España para profesar. Entonces, revisando los libros de profesiones, hay un 50% de nobles y hay un 50% de mujeres que no lo son. Y entonces esto radicalmente influye en la vida. ¿Cuáles son los linajes básicos de Encarnación? Todos los que están en torno a la casa de Felipe III y de Felipe IV. Esto, como digo, hasta el siglo XIX.
Estos monasterios, aparte de la dimensión religiosa, también tuvieron la oportunidad, estas mujeres, de ser importantes enlaces, por ejemplo, con el mundo diplomático, con el mundo político, con importantes personajes del mundo religioso. Les he proyectado antes la figura de Sor Margarita de la Cruz. Sor Margarita de la Cruz, aparte de promover todas las comisiones inmaculistas, es una mujer que está enormemente interesada en todas las cuestiones del imperio, como lo va a estar Mariana de San José. Es una mujer que va a ser conformadora de matrimonios reales entre las familias, igualmente que lo va a ser Sor Ana Dorotea de Austria, o lo van a ser otras monjas de Encarnación que están ligadas al linaje de las Miranda, que van a tener una importante correspondencia, por ejemplo, con el papado, con Barberini. Esto es una cuestión interesante. Entonces, hay aquí espacios y circunstancias que van a permitir a estas mujeres no cerrarse exclusivamente en lo que es una clausura papal, sino que va a haber una oportunidad de un cierto desarrollo como individuas, como personas, desde el punto de vista en que no se dedican exclusivamente a cuestiones religiosas, sino que hay una dimensión extraconventual muy interesante y muy importante. Podríamos analizarlo en el caso de Luisa de Carvajal, la misionera que marcha a Londres a combatir el anglicanismo, que tiene una especial vinculación con la Encarnación y que es mujer que dice que ni claustro ni matrimonio, porque lo que desea es ser libre e independiente. Y las monjas precisamente le rendirán homenaje por esto y traerán su cuerpo al relicario de Encarnación. Se refundó el convento después de la exclaustración en 1880 y están en Claudio Cuello 112, justo a la espalda del Lázaro Galdián. Y tienen basílica y se dan oficios religiosos. Fue colegio durante una temporada y mantienen huerta y cementerio. Una pregunta es un poco de detalle, casi para Juan Ramón, casi de vecina. ¿Se me oye? Vale. Y es sobre la ubicación primitiva de Santo Domingo el Real, porque me ha quedado la duda de si estaba en la actual plaza de Santo Domingo o donde está ahora el Senado, que entonces estaría pegadito a la Encarnación. Justamente Gracias. Saliendo por la puerta de Balnadú, a la izquierda, que es más bien Senado, la parte del Senado, sí. Buenos días, muchas gracias por la sesión, me ha encantado. Soy profesor de Salamanca. Mi interés fundamentalmente como músico y musicólogo se centra en la música del poder de las élites. Y tengo una pregunta muy concreta, a ver si me pueden ilustrar o dar alguna pista, aunque posiblemente sea un poco difícil. Sabemos que la música se consideraba un valor en la época, especialmente la edad moderna. Y me pregunto si hay una cuestión estratégica entre la nobleza española para formar especialmente a sus hijos pequeños, hacerles entrar en un convento y de esta manera aligerar su hacienda y sus intereses económicos, para aligerar pues, la herencia, es decir, totalmente relacionado, creo yo, posiblemente con una cuestión que pasa siempre por alto, aunque se ha mencionado un poco, que es la cuestión de la desobediencia, es decir, de posibles mujeres u hombres que fueron forzados a meterse dentro de un convento, especialmente por un fin económico para la casa y la dinastía, es decir, como no hay dinero para todos, pues de esta manera algunos pueden entrar en el convento y podemos aligerar la hacienda o con fines políticos estratégicos de la propia casa. Entonces, bueno, no sé si en qué medida a lo mejor también la nobleza está colaborando a una formación musical para poder hacer que esa dote sea menor o incluso nada. Y por otro lado, la cuestión de la desobediencia, si tenemos casos de monjes o monjas que están, pues no sé, haciendo un pleito con la Rota en Roma para demostrar que no quieren estar dentro del convento. No sé, es una pregunta combinada, múltiple, y bueno, pues muchas gracias, aunque sé que es difícil. Bueno, vamos a ver, las monjas tienen una formación musical porque tienen que cantar el oficio. Y de hecho hay dos capillas musicales en los dos monasterios muy importantes, la de Descalzas concretamente,
conserva todo el archivo musical in situ. El de Encarnación, desgraciadamente, salió en los años 20 y se encuentra en Montserrat, pero a través de los diversos estudios se puede ver todas las composiciones que se han realizado para las celebraciones religiosas. Y luego, por si te interesa, hay una americana, Elizabeth Perry, que ha estudiado muchísimo lo que son las monjas cantoras. Ha rastreado una barbaridad en archivos y en iconografía para dar cuenta de toda esta cuestión. Y luego, lo que hablas de pleitos, pues yo conozco uno concretamente, Ángela Tienza, de la Universidad de La Rioja, está sacando ahora bastantes pleitos, estos que comentas, a propósito de la no querencia, estar en un monasterio. Yo tengo referencia de uno, sobre todo de cambio de orden. Se trata de una de las monjas de Encarnación que vienen con Mariana de San José. Ella es oriunda de Valladolid y es obligada a profesar en un monasterio en el cual no quiere estar. Entonces, esta mujer lo que quiere es cambiar de obediencia sencillamente porque encuentra mayor gratitud y mayor gusto en estar con otro tipo de mujeres. Entonces, por detrás, es decir, veladamente y a espaldas del confesor, va carteándose con Mariana y con algunos personajes de la Compañía de Jesús para lograr el propósito de exclaustrarse de un monasterio y marcharse a otro. ¿Sí? Yo podría comentar alguna cosa. Cuando una profesa entra en un capítulo femenino, desde luego que no renuncia a sus derechos sobre el patrimonio familiar de ninguna de las maneras, faltaría más. Es decir, el ingreso en el convento supone el mantener todos los derechos sobre ese patrimonio. Y te estoy hablando de Santo Domingo y del siglo XIV, donde hemos analizado algunos testamentos de manera muy detenida, donde se cuenta hasta la última maravedí de la herencia que le corresponde a la monja, sea legítima o sea la parte común. Es decir, de ninguna de las maneras. Sí que es cierto que en los conventos hay personas que no son profesas, que creo que era otra deriva de tu pregunta, que normalmente se les conoce como donados. En los conventos femeninos sí es frecuente que aparezcan personas de mayor edad, porque el convento ve una línea de negocio, vamos a llamarlo así, perdón por la herejía, en cuidar niños, cuidar personas mayores. Entonces, muchos ingresan en esa condición de donados y son cuidados cariñosamente por las monjas, porque detrás de ello hay herencias también. Sí, a propósito de su pregunta, me atrevo a anticipar que seguramente José Miguel Lorenzo pueda tener información o pistas a propósito de esa formación previa al monasterio como una manera de rebajar la carga económica que pueda suponer una dote, ¿no? Esa formación musical, y nos va a hablar ahora a las 13 horas. Es muy difícil encontrar documentos de monacalización forzada. Son famosos los casos italianos, ¿no? Sí. El infierno de la Tavarotti, ¿no? Sí. Que son como raras avis, piezas documentales singulares que han sabido aprovechar muy bien las historiadoras norteamericanas italianistas. Puede haber pistas, pero es una condición de base, ¿no? Que hay ahí elementos no vocacionales. Durante épocas anteriores a la Edad Media es muy frecuente en la literatura y en la pintura. Las propias cantigas de Alfonso X lo recogen en algunas cantigas con representación visual también, la monja que huye con el caballero, la monja seducida, ¿no? Que en realidad están aludiendo a una clara falta de vocación religiosa que le lleva a desertar. Sería muy interesante porque los procesos o los pleitos son mucho, la documentación crece en época moderna, sería muy interesante seguir esa línea de indagación, pero desde luego es una premisa. Al monasterio se puede ir voluntariamente por vocación, se puede ir porque se entiende que es una colocación social adecuada o se puede ir de manera impuesta por la familia. Se puede ir también huyendo de una vida no deseada. Es decir, ¿qué prefiero? ¿Morirme a los 70 años, que es a la edad a la que llegan las profesas, o a los 20 años de un parto? Entonces hay mujeres que huyendo de esa vida se van al monasterio. Eso está claro.
Por lo menos en edad moderna estoy hablando, ¿eh? Teresa Viñolas, una autora totalmente recomendada, que ha estudiado la documentación notarial y procesal de Barcelona, Cataluña. Tiene un texto precioso sobre violencia, en un libro sobre violencia, casos de forzamiento al matrimonio en niñas, y hay un caso precioso que apenas se pincela con unas briznas de información que aparecen en unos procesos en el que los abuelos la quieren casar con un anciano, lo que ella era un anciano, y ruega, por favor, abuela, no me cases, que no me pase lo que a ti, que te casaron con un hombre, con un abuelo, y huye y se resguarda en los muros de un convento. El caso al que ha aludido de Sor Margarita de la Cruz, que es la hija de la emperatriz María, la hija pequeña de la emperatriz María, ella está destinada a ser la quinta mujer de Felipe II. Cuando muere la reina Ana de Austria, tiene un señor al que le lleva 40 años. ¿Tiene vocación religiosa? Sí, pero es una mezcla de intereses. Es decir, tengo vocación, pero al mismo tiempo huyo de algo que no quiero tener y que voy a estar mucho mejor con una hacienda particular por ser nieta del emperador en este lugar. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por tan doctas exposiciones y tan interesantes. Y precisamente traigo a colación la palabra docta porque me gustaría que a lo mejor nos hicierais algún comentario sobre la espuela docta de la corte, ¿no? de Isabel la Católica, porque la misma Beatriz Galindo, ¿no? Sí. Y bueno, el papel que tuvieron como preceptoras de la nobleza, ¿no? De mujeres de la nobleza. Bueno, la espuela docta es el término que se le aplica a esas mujeres del contexto isabelino que están vinculadas a la corte y que suelen tener conocimiento de latín y de las que normalmente no ha quedado obra escrita. Para que nos hagamos una idea, se entiende que la primera escritora, que no es literal, en lengua castellana sería Leonor López de Córdoba, que dicta sus memorias a un notario, que sería como una valida, como una figura próxima a Catalina de Lancaster. La primera escritora sensu strictu es Teresa de Cartagena, que escribe un tratado sobre la enfermedad de la arboleda de los enfermos, que despierta recelos en su entorno cultural y es acusada de plagio, y bajo, digamos, el apoyo de una de estas mujeres de la aristocracia vinculada también a la corona, Juana de Mendoza, la anima a escribir una obra de defensa que sería la Admiración Operum Dei, la admiración de las obras de Dios, donde dice que utiliza el argumento religioso. Ella es monja también, Teresa de Cartagena es monja y es sobrina de la potentísima e influyente familia de los Cartagena, los conversos, que son unos intelectuales de primera línea muy vinculados a la corte. Y ella dice que Dios reparte con igualdad en el régimen de la gracia sus dones y que las mujeres también pueden hacerlo. Constanza sería la siguiente escritora y se caracterizan por ser escritoras en lengua vernácula, y posteriormente otra figura imponente que sería Isabel de Villena, la autora de la Vita Christi, sorprendente, que es en realidad una defensa de las mujeres, de la figura mariana en el convento también real de la Trinidad de Valencia. Esta espuela docta es como Beatriz Galindo, en realidad llegarían ese modelo de mujeres humanistas, pero insisto, no nos ha quedado obra y tampoco está claro que ejercieran funcionalmente ese papel, por ejemplo, de que enseñara latín a la reina. Parece que esa idea está en las cuentas de la reina, nunca aparece como maestra. Hay otros maestros de latinidad para sus hijas y para el príncipe. Hace unos años Milagros Rivera, que era una historiadora en ese momento medievalista muy leída y muy creativa, hablaba un poco en el sentido que era una figura instrumental, esa espuela docta es en latín. No sabría decir más. El mito de Beatriz Galindo, la latina, yo creo que la potencia de Beatriz Galindo está en la fuerza con la que se impuso en sus proyectos
durante el tiempo en el que ella vivió en Madrid de viuda y fue una de las íntimas de la reina en el ejercicio de toda esa tarea de corte, emisaria de mensajes, distribuidora de cuadros, de objetos que la reina mandaba llegar a tal o cual iglesia, a tal o cual orden o a tal o cual persona, es decir, el círculo íntimo, y seguramente una letrada, una conocedora del latín, pero se le atribuyen unos comentarios a Aristóteles que no nos han llegado. No sé si he respondido bien, ¿eh? Es una figura evanescente, se nos va de las manos, no sabemos darle contenido. Estaría Sigena también, la sabia de Tarancón, pero son figuras que terminan mal. Como intelectuales, sus itinerarios no son potentes de cara al reconocimiento. ¿Alguna otra pregunta? Pues retomamos las conferencias a las 12:10. Muchas gracias.